nosotros no teníamos las condiciones para desarrollar, para cumplir con los planes y programas de estudio. ¿Qué hicimos? Un banco de problemas del departamento agropecuario. Cogimos la resolución 109, que son los planes de estudio, y revisamos en primer año qué habilidades profesionales había que cumplir. En segundo año, cuáles eran las habilidades profesionales básicas que había que cumplir, y en tercer año, cuáles eran las habilidades profesionales. Después que revisamos la 109, que es el plan de estudio, buscamos los programas de estudio para ver qué contenido práctico se debían vencer en esa especialidad y qué condiciones teníamos nosotros en la escuela para cumplir con esas habilidades profesionales y ese contenido que había que vencer. Después que hicimos ese primer estudio, hicimos un diagnóstico de las entidades laborales del territorio para ver qué contenido de ese que era práctico o qué habilidades prácticas había que cumplir, se podía cumplir en un aula anexa. De forma general nos dijo que en zootecnia veterinaria teníamos que cumplir 24 habilidades profesionales básicas y en agronomía 21. Que en el territorio contábamos con 13 aulas anexas que podíamos utilizar, pero necesitábamos 40 áreas básicas experimentales para cumplir con estas habilidades. Por tanto, habían ya 13 en el territorio, el resto teníamos que crearlas en la escuela. Confeccionamos un banco de problemas donde se estableció una estrategia a corto, mediano y largo plazo. Había acciones a largo plazo porque había acciones constructivas, por ejemplo las naves para la parte de zootecnia veterinaria. Nosotros hicimos convenios con todas las especialidades, con los organismos con los cuales nosotros le tributábamos estudiantes, es decir, le formábamos estudiantes. Esos organismos también tuvieron que contribuir, tenían una tarea en nuestra estrategia que era a corto, mediano y largo plazo. Así implicamos al Poder Popular, a Mantenimiento Constructivo, a Finanzas y Precios, a la Dirección Municipal de Educación, a los padres de nuestros estudiantes, porque la mayoría de los recursos que se pusieron en esas áreas no nos los vendieron. Por ejemplo, cuando usted va al vivero allí, nosotros tenemos desde bolsas de yogur hasta otras bolsas negras, que esas se venden, pero que hoy en el país no hay. Y esas, el jefe de departamento pide un poquito donde él imagina que hay, la directora resuelve un poquito, hay un padre que se dedica al injerto o a plantas frutales y nosotros le pedimos un poquito de recursos que nos pusieran en nuestro poder, muy poco, excepto la construcción de las naves. Ahí sí, Educación pagó toda esa inversión que la hizo Mantenimiento Constructivo y nos hicieron una nave de porcino, una nave avícola, cunícola, ovino, de caprino y de bovino. Allí usted vio las naves que están. Pero el resto es con los estudiantes, con la familia, con la comunidad. Ahora, después que teníamos esa estrategia y ese banco de problemas, nosotros definimos en el departamento según los programas. Por ejemplo, el programa de producción agrícola 1 tiene un área que se llama vivero. Bueno, ese profesor que da producción agrícola 1 era el que se iba a encargar de hacer todo el estudio relacionado con el montaje de un vivero. Cómo se montaba un vivero, dónde se podía montar, qué condiciones tenía que tener alrededor del vivero para poder seleccionar el lugar donde se iba a montar, qué plantas podíamos tener aquí que buscar cerca. Incluso en ese caso, por ejemplo, cuando yo necesito sembrar mango, yo le digo a mis trabajadores, mañana todo el mundo tiene que traerme 5 semillas de mango, por supuesto que es en época de mango, así lo hago con el aguacate cuando necesito. Es decir, que no es que se compran muchos recursos. En el caso de la semilla, él debe explicarle que las semillas del huerto, eso se produce en la escuela. Él se lo va a explicar de dónde obtenemos todas las semillas. Y es así, es con la ayuda de los trabajadores, de la comunidad, de muchas relaciones. Eso sí es verdad. Nosotros tenemos muchas relaciones a nivel de municipio y eso nos ha servido para montar muchas de estas áreas básicas. Les decía, las áreas básicas tributan a una asignatura y el profesor que imparte en esa asignatura se tiene que preparar. El que más tiene que saber para lograr el montaje de esa área es el profesor. Entonces, en nuestra estrategia había acciones constructivas, acciones de investigación, acciones de superación, acciones de capacitación. Aquí hubo profesores que los mandamos a Tuna, a la escuela de capacitación
capacitación provincial para que allí conocieran todo lo relacionado con un área determinada, ¿ve? El área de topografía. Pero, por ejemplo, el profesor que montó el polígono de suelo, que en esta parte oriental no hay ningún politécnico que tenga un polígono de suelo, y vino el ministerio a certificarlo aquí, ese profesor tuvo que hacer una investigación, porque no había ninguno. La agricultura tenía en la provincia hay uno, pero no se adaptaba a lo que queríamos hacer aquí. Y entonces, acciones metodológicas, tenía la estrategia, porque algunas se montaron a través de una asignatura que es tarea integradora. Y entonces, hasta desde el punto de vista metodológico, hubo que prepararse para montar algunas áreas básicas experimentales. Como les decía, ellas tributan a una asignatura y cada área básica que se monta tiene un profesor que es el responsable de esa área básica, porque el área básica experimental es la extensión del aula donde se da la clase teórica, pero el contenido en un politécnico no termina en un aula, el contenido empieza en un aula y entonces yo tengo que tener esa base material de estudio para desarrollar la actividad práctica y que el estudiante consolide o desarrolle la habilidad profesional básica que tiene que desarrollar esa asignatura. Los profesores aquí todos tienen su área básica experimental que tributa a su programa, tributa a su asignatura, es donde ellos desarrollan las prácticas de ese programa que tienen y logramos además que todos los estudiantes hacemos una rotación de la especialidad. Allí en las áreas básicas experimentales los que interactúan son los estudiantes de la especialidad. Así logramos el montaje. El montaje fue en 3 años, no quiere decir que ellos en un año, porque nosotros montamos 20 áreas básicas experimentales. Este centro trabaja los 365 días al año. Fíjese que él ahorita riéndose me dijo, no te veo en bota. Aquí el subdirector, si lo vio, anda en bota. El jefe de departamento de esa especialidad está en bota. La directora se pasa 3 días de la semana porque aquellas son aulas. Aquellas para mí son aulas donde yo tengo que visitar, tengo que interactuar, tengo que visitar las clases y demás. Es decir, el departamento, los agropecuarios de mi escuela, ellos andan siempre, usted no lo ve de cuello y corbata, así como anda el jefe de departamento, con botas, porque al área hay que ir casi todos los días, a arreglar una planta, a arreglar la cerca, a sembrar una planta, a hacer atenciones culturales en la planta. Por tanto, lo primero es que el dueño del área, el profesor del área, se enamore de su área, que es parte de su contenido de trabajo, no es que esa área es extra, porque es donde él tiene que desarrollar su programa, partiendo del aula y tiene que culminar allí, para después, el estudiante no puede ir a un aula anexa sin tener la habilidad